lectura El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. El relato comienza con Lord Henry Wotton contemplando el retrato de un hombre muy hermoso pintado por Basil Hallward. Lord Henry le dice que esta es la mejor obra de arte que ha realizado y que sin duda le traerá mucha fama. Pese a esto, el pintor le dice que no pretende exponer su obra, porque en ella se encuentra revelada su idolatría, inspiración y obsesión que sentía por Dorian Gray, que era la persona que estaba representada en ese cuadro. Basil define a Dorian como el centro de su arte, un sueño de belleza en días de meditación. Lord Henry queda particularmente interesado en Dorian Gray, quien llega inesperadamente al estudio de Basil Hallward. Este llegó para ser retratado y comienza una conversación con Lord Henry, quien lo influencia profundamente sobre las ideas del pecado, el placer y la belleza. Dorian Gray queda desconcertado y cautivado por las ideas hedonistas de Lord Henry. En palabras de Dorian, la vida de repente adquirió a sus ojos un color rojo encendido. Lord Henry insiste en tentar y perturbar a Dorian con las ideas sobre la juventud como el valor central para la vida. Luego de esto, el retrato de Dorian Gray quedó completamente terminado. Este comenzó a contemplar su propia belleza y a reflexionar sobre que ésta algún día se acabaría. Dorian afirma: «Qué triste resulta. Me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro siempre será joven, nunca dejará atrás este día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría cualquier cosa por eso, daría el alma». El relato continúa con Lord Henry averiguando sobre la historia familiar de Dorian y luego conversando con él. Este le confiesa a Harry que está enamorado de una muchacha llamada Sybil Vane. Este la conoció en un teatro vulgar, donde se representaba una obra de Shakespeare, y quedó enamorado de su belleza y talento para actuar, por lo que decide comprometerse con ella en matrimonio. La familia de Sybil Vane no se encuentra de acuerdo con la unión, pero finalmente ceden ante la petición de su hija. El hermano de Sybil, James Vane, que se dirigía por algunos meses a Australia, le dice: «Si alguna vez te hace daño, lo mataré». Finalmente, llega el día donde Basil y Henry se dirigen junto a Dorian hacia el teatro para ver a Sybil, quien esa noche tiene una actuación terrible, y sus amigos y el público en general quedan completamente decepcionados. Lord Henry le dice: «Es muy hermosa Dorian, pero incapaz de interpretar». Esto desencanta completamente a Dorian y le rompe el corazón. Luego de la actuación, Sybil le explica a Dorian que antes de conocerlo, el teatro era su vida y su única posibilidad de sentir algo estaba en sus personajes. Sin embargo, desde que lo conoció, únicamente podía sentir algo por él y el teatro ya no tenía valor. Pese a esto, Dorian le dice: «Has matado mi amor. Has destruido la poesía de mi vida». Dorian Gray es extremadamente cruel e insensible con Sybil y finalmente decide abandonarla. Este vuelve a su casa y contempla que el cuadro que había pintado Basil había cambiado. Ahora tenía una sonrisa cruel. Dorian se da cuenta que el retrato cargaba con las manchas y pecados de su vida, mientras él mantenía su belleza y juventud. Dorian reflexiona sobre sus actos y se arrepiente. Se propone volver a hablar con Sybil para pedirle disculpas y casarse de todos modos. Lamentablemente, al día siguiente, Dorian Gray se entera por Lord Henry que Sybil Vane se había suicidado. Dorian reflexiona sobre el dramatismo poético de tal acto y cambia su actitud sobre su vida. Basil, que lo viene a visitar posteriormente, se da cuenta de este hecho y observa la mala influencia que Harry había sido para su vida. El pintor quiere observar el retrato que había pintado de Dorian, pero este se opone rotundamente, al punto de decirle que no serían más amigos si sigue insistiendo con querer verlo.
Basil se marcha y Dorian decide esconder el cuadro en una recámara. Posterior a esto, Dorian recibe una novela que Lord Henry le había enviado, que estaba centrada en un joven parisino que estaba dispuesto a sentir todos los placeres de la vida. Este libro influenció profundamente la vida de Dorian durante años, quien se entregó a diversos tipos de placeres. Basil viene a visitar a Dorian antes de irse a París, y después de varias discusiones sobre la vida licenciosa que éste estaba llevando, decide mostrarle el retrato. Este queda aterrorizado al ver la monstruosidad del pecado reflejado en su imagen. Dorian le explica que el retrato cargaba con sus pecados y era el reflejo de su alma. Inesperadamente, Dorian decide asesinar a Basil y busca a Alan Campbell, un científico, para que le ayude a deshacerse del cuerpo. 18 años más tarde, desde la muerte de Sybil Vane, Dorian se encontró con James Vane, quien desea matarlo por lo que le había hecho a su hermana. Sin embargo, Dorian usó la juventud para decirle que es imposible que él sea la persona que busca y logra librarse de sus garras. Dorian empieza a tener mucho miedo a morir y se sentía perseguido por James Vane. Un día, cuando salieron de casa junto a Lord Henry, este, fortuitamente, le dispara a un animal que se encontraba en los matorrales y al final descubre que tras los matorrales había asesinado a James Vane, lo que le trae mucha calma. Dorian reflexiona mucho sobre sus actos y empieza a mostrar signos de arrepentimiento. Le pide a Lord Henry que por favor no le entregue a nadie más ese libro que le había hecho tanto daño. Dorian Gray se arrepiente de haber entregado su alma para que el retrato cargara con sus pecados. Dice literalmente: hubiera sido mucho mejor para él que cada pecado cometido hubiese sido acompañado de su inevitable e inmediato castigo. Dorian se dirigió al cuarto para contemplar el retrato y reflexionó sobre su maldad. Tomó el cuchillo con el que había matado a Basil Hallward y lo enterró en el retrato. Se escuchó un grito que despertó a las personas de la casa, por lo que llegó la policía. En el interior encontraron, colgado de la pared, un espléndido retrato de su señor, tal como lo habían visto por última vez, en todo el esplendor de su juventud y singular belleza. En el suelo, vestido de etiqueta y con un cuchillo clavado en el corazón, hallaron el cadáver de un hombre mayor, muy consumido, lleno de arrugas y con un rostro repugnante. Solo lo reconocieron cuando examinaron las sortijas que llevaba en los dedos. Fin.